olvidando, porque si no. Hemos ido viendo un par de cosas que quería sintetizar porque eh, las fuimos nombrando quizás más desordenadas, pero bueno, la relación con Saturno siempre hace alguna de estas cosas, que es algunas o la mayoría en realidad las va haciendo. Lo que pasa es que no todas se dan en puntos óptimos, digamos, como que un poco nosotros y nosotras podríamos mirar si lo está cómo lo está llevando a cabo a esas cualidades, digamos. En una relación con el desarrollo de la persona o lo que ella necesita, desea, le gusta, hace, no sé. Hay muchas cosas que tienen que ver con, bueno, cómo se autoafirma en su identidad, más allá de que yo como individuo afuera, analista, no coincida con esa identidad, ¿no? Hay una parte de nuestro trabajo que no tiene que ver con lo que nosotros aprobamos o no de lo que el otro desea, sino más bien de si está yendo hacia eso que le gusta o desea y lo enuncia. Porque una cosa que pasa con el deseo es que la persona siempre lo está nombrando, dice, ¿no? Como siempre está diciendo lo que desea. Esto pasa bastante cuando uno habla en una carta. No sé si ustedes se habrán dado cuenta también de ustedes mismas, esto de si ustedes cuando charlan en algún contexto no ponen en vista el deseo todo el tiempo, ¿no? Me gustaría tal cosa, desearía, ¿no? No sé si es tan consciente para ustedes, pero en general, si van a terapia lo hacen, si van a hacerse una carta lo hacen. No sé si es todo el tiempo, porque a veces si hablas con el almacenero no le decís lo que decías. Pero si estás con tus amigos, sí decís lo que decías. Si estás con tu pareja, sí decís lo que decías. En los espacios íntimos, uno comunica deseo, ¿no? Em, y el deseo está constituido de la identidad, ¿no? Porque la identidad justamente siempre está construyéndose en función de su deseo. No se es ni se ha sido, sino se va haciendo, digamos. Esto no es algo que digo yo porque soy un iluminado. Lo dijo Shakespeare, lo dijo Lacan, Jung, lo vemos en el cine, en todos lados. No es algo nuevo, ¿no? Estoy sintetizándolo. Entonces, en eso, nosotros elaboramos un vínculo ético con el otro en el análisis porque respetamos el deseo, lo ponemos como protagónico. Y eso también es algo que sirve mucho, por ejemplo, más adelante cuando veamos, que va a ser también a final de año, eh, Revolución Solar, ¿no? Donde justamente la persona viene, más allá de lo predictivo, los debates que podamos tener en lo predictivo, la persona viene deseando tener un tipo de año o buscando que su año, como es. Y en función de las cosas que tiene ahora, necesita saber si esos deseos, cuándo se van a dar, ¿no? En realidad la predicción para mí es tomada un poco más desde estos lugares, ¿no? De lo que la persona quiere planificar y desear y si hay condiciones adecuadas o no en el año, en diferentes etapas del año, para que eso se dé, ¿no? Entonces, es muy importante introducir, por ejemplo, en tránsitos también, cuestiones del deseo, ¿no? Como en esto, porque esto vuelvo a decir, cuando nosotros hablamos de tránsitos hacemos predicciones también. ¿Por qué? Porque queremos ver si el deseo se puede dar o no. Claro que cuando yo hablo de figuras como por ejemplo de la clase pasada hablamos de Cristina, una cosa es lo que yo pueda decir con ustedes o analicemos acá en vivo. Otra cosa es que yo me siente con Cristina, hacerle la carta a ella y le pueda preguntar sus deseos, ¿no? Y pueda estar involucrado en lo que ella relata de sí misma. Por eso digo, a veces la carta de famosos o de gente de poder o de relevancia artística, política, de cualquier lado, se le hace la carta para practicar, pero hay un fenómeno que no puede pasar, que es el vínculo con la persona, ¿no? Que es es distinto que yo pueda preguntar en función del deseo lo que estoy interpretando. Entonces nosotros siempre vamos como agarrando eso también para poder decir si estos indicadores están funcionando bien, ¿no? Porque es muy probable que la persona pueda contradecirse en su deseo y lo que siente sobre sí misma.
No sé, deseo que me quieran, pero siente que no lo merece. Emocionalmente estaría desfasado eso, ¿no? Sería un índice incómodo. Estaría desfasado porque está diciendo, quiero que me quieran, pero en un lugar ella no se siente merecedora de ese cariño. Hay algo del deseo y lo que le pasa que no van bien. Entonces ahí podemos decir, bueno, claro, Saturno está involucrado en su sistema emocional, ¿no? O la persona está muy atorada en el futuro o en el pasado. Bueno, está afectando a su sistema temporal, ¿no? La persona dice que es de una manera, pero no, ninguna de las cosas que hace se relacionan, o las decisiones que toma, o a los lugares a los que va, con esa identidad. Tiene miedo, ¿no? Se repliega así ante lo cómodo, ¿no? Y no desarrolla eso. Puede darse en el sistema de leyes y límites, es decir, que la persona puede ser en este caso muy fuera de la ley, ¿no? En el sentido de hacer cosas poco éticas, incómodas, fuera de lo que corresponde, sin el respeto a los límites del otro, ni siquiera las leyes, no sé si se quiere, más amplias como el Estado, lo que sea, ¿no? Más allá de que podemos hacer un debate ético de todo eso, pero igual podemos notarlo ahí, a esa cualidad. Si hay alguna condición, de hecho, hoy les traigo un caso para un poco ver esto del sistema de leyes, ¿no? Cómo también influye Saturno, lo cual explicaría también la relación de Saturno exaltado en Libra, ¿no? Como muy claro en eso. Comprensión del proceso de cambio de identidad, si se siente entendiendo esto que hablábamos algún tiempo, que las cosas han cambiado, que ya ha crecido, que el tiempo ha pasado y por lo tanto, cómo se amiga con con ese cambio de etapa o de era en la que está, ¿no? Y después el logo, la naturaleza, el tiempo, que es, sumé esta palabra logos porque me encantó, se lo recontra robé al profesor de filosofía de Heráclito. Me encanta el concepto de logos y creo que eso es Saturno, ¿no? En la naturaleza es el respeto por el tiempo, entender que uno tiene tiempos, que se los debe dar para ir a otros ritmos, que hay distintos ritmos, hay algunos en los que hay que acelerar, en otros hay que pararse un poco a mirar, en los otros hay que no hacer nada, solo sentir, como si está como más relacionada con esas variedad de formas en las que puede reaccionar al mundo, digamos. Y buscando un poco que las controle de algún modo, que es decir, que elija adecuadamente cuando en vez de doy ejemplos, pero me parecen tontos, no estoy diciendo que esto sea. Pero una persona se pelea con alguien y tiene una relación y vuelve a tener otra y dice, hola, estoy pasando mal o está medio raro todo. Si la persona se hubiera dado el tiempo para duelar eso o quedarse un tiempo, ¿no? Pensando en eso y dándole oportunidad antes de pasar otro vínculo, quizá el paso al otro vínculo es más maduro o más criterioso, ¿no? Como que lo vamos a suponer desde el límite de lo sano a eso. Porque en general el otro va a estar como todavía muy adosado a reemplazar una cosa por la otra, no tanto a desear eso que está haciendo, ¿no? Vamos a suponer este tipo de cosas, ¿no? Que estoy dando ejemplos de si la persona se toma el tiempo adecuado para regular todos los sistemas, ¿no? Si entiende la complejidad que tiene, porque de algún modo lo que veníamos hablando del Sol, Luna, Saturno es entender esa complejidad de sí mismo, ¿no? Que va cambiando, que va haciendo, que va decidiendo en algunas etapas, que en otras tiene que cambiar porque ya no le es acorde eso, ¿no? Que no se puede quedar siempre en lo cómodo, aunque sea malo, porque solo es cómodo, es conocido, sino que pueda encontrar oportunidades creativas, distintas, siendo, arriesgándose, decidiendo sobre sí, yendo por su deseo. Me quedó muy pendiente algo que es, acá es una cosa media rara, ¿no? Porque cuando Urano se lo castran, que es lo que hablamos la otra vez, la historia es que de algún modo eso, de esa espuma que se hace, de lo que sale, salen un montón de figuras, ¿sí? Y en ellas de la espuma nace Afrodita, la Venus Afrodita. Entonces es la historia. Entonces, de algún modo, si lo pensamos,
Afrodita no es ni hija tiene algún vínculo con Urano, pero tampoco es, o sea, como que es producto de la acción que genera Urano y Saturno, ¿no? Como es producto del placer, de algún modo, del orden del conflicto de esos dos, ¿no? De lo que cambia y desapega y de lo que se sostiene, pero se sostiene para lastimar, digamos. En el medio estaría el deseo, ¿no? Como estaría el bienestar, el placer, ¿no? Como en todo eso, regulándolo bien, ¿no? Acá la ponen de la relación de Zeus y Rea está mal hecho esto, ¿no? Pasa que después sí es cierto que Afrodita se casa con Aries, que sí es hijo de ellas dos, ¿no? De Zeus y de Hera. Tienen a sus hijos. Me quería quedar un poco con esto porque hay algo acá con esto que decíamos de, bueno, de cómo se gestiona el deseo dentro de ciertas cualidades saturninas que son sufrimiento de algún modo, como una cualidad, que la fuimos viendo como restricción, cambio, sacrificio, ¿no? Cambio de conducta, como hay algo que es como muy esto que decíamos de los benéficos y maléficos, uno cierra y el otro abre, ¿no? Para poder vivir de alguna manera saludablemente, habrá que entender cuándo cerrar y cuándo abrir, ¿no? Esto es como la, la hipótesis, pero no solo la voy a decir como una hipótesis, sino me voy a basar en algo que me parece sirve mucho de Lacan, que es lo que Lacan habla del sufrimiento, ¿no? Entonces él dice que el sufrimiento puede estar relacionado con la imposibilidad de alcanzar el objeto de deseo, ¿no? O sea, sufrimos porque deseamos algo y eso que deseamos no siempre viene y nos hace sufrir, ¿no? Como esta es la postura. Entonces, en la teoría del deseo, Lacan sostiene que el deseo humano nunca puede ser completado y satisfecho y siempre está orientado hacia algo inalcanzable o imposible, el objeto A, ¿no? Esta imposibilidad de alcanzar lo que se desea puede llevar a un estado de sufrimiento, ¿sí? Entonces, si lo pensamos en el sufrimiento como el haber deseado un vínculo y que se rompa, y no darse de esa manera deseada, sino de una que no me gusta, o si necesito un trabajo y que ese trabajo no sea deseado, todas esas cosas hacen que en mí lo que deseo no puede, siempre va como acompañado por el sufrimiento de algún modo, ¿no? Como si hubiera una compañía, por eso yo lo que pensaba un poco de Saturno en compañía Afrodita, ¿no? En la medida que deseamos, también vamos como acompañados por la falta, ¿no? Por la ausencia o la restricción de ese deseo, ¿no? De alguna manera, la Venus Afrodita va acompañada de Saturno siempre, ¿no? Porque nunca podemos desear, todo lo que deseamos se da de una manera como concreta, sino más bien si la Venus está como desbalanceada, es devoradora, ¿no? Cuando el deseo devora todo, ¿no? Como por ejemplo en Escorpio, ¿no? Que está en el exilio, ¿no? Es un deseo que a toda costa es satisfecho, porque si no la Venus se vuelve muy destructiva, ¿no? Por algo también de los huevos de la castración de Urano, salen las erinias, ¿no? Las vengativas, la venganza, la tortura, ¿no? Salen también estas tres mujeres que son la venganza, no me acuerdo si es como el sufrimiento, no sé, son tres que son las erignias, las furias se les suelen llamar, ¿no? Que son vengativas, ¿no? Cuando se da como esas dos cualidades, ¿no? La Venus Afrodita de alguna manera es más contenida en eso, ¿no? Entiende que el sufrimiento no es negocio solo para la acción del deseo, ¿no? Porque es el equilibrio perfecto del deseo adecuado. Entonces, de alguna manera, tiene que introducir a Saturno. No le queda otra, ¿no? Porque el deseo, en la medida que se gestiona mejor, da más tiempo. Piénsenlo un poco desde este lugar. Me, ¿Qué pasa cuando yo me como el chocolate todo junto y no lo saboreo? ¿Y qué pasa cuando voy gestionándolo y cada vez que me acuerdo, ¿no? Vuelvo a comer un poquito.
a nivel orgánico, vital, me da más tiempo ese disfrute, me lo extiende, pero además hace que a mi cuerpo le caiga mejor esa gestión, ¿no? Del deseo también, del placer. Eh, en acciones como muy devoradoras, yo invado todo con tal de llegar a mi deseo. Y en eso juego esto, ¿no? Como la manipulación, el excesivo, invasión ante las cosas, el rompimiento de los límites del otro, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero llegar a costa a todo lo que sea para completar mi deseo, pero en realidad nunca me satisface porque el deseo no se satisface en sí, ¿no? Puedo tener Sí, crisis de deseo. perdón, pensaba también como el deseo y acompañado del principio de realidad, de lo posible, ¿no? Como si, como quitándole también la parte del idealismo, de lo que uno esperaría, eh, sí, en ese deseo del ideal, y bueno, ¿qué es lo real? ¿Con qué se puede? Ahí aparece Saturno para decir, ajustemos el deseo a lo que sea posible también, al principio de realidad, digamos. El principio de realidad es un principio de falta. Eso es lo que quería llegar. Por eso edad genera sufrimiento, ¿no? Saturno es un principio de falta. Es que yo no tengo todos los recursos para lograr mi deseo. Y aunque los tuviera, es muy probable que esté invalidando el deseo del otro si lo satisfago de una manera abrumadora, ¿no? Como quiero tal persona, ¿no? Ese es un deseo torcido porque es un deseo invasivo. Y lo digo en cosas que pueden ser muy boludas, pero hay cosas terribles en función de lo que estoy diciendo de esto, ¿no? Quiero este territorio, genocidio. Vos quiero esa mujer, abuso. Quiero esto, o sea, como ese nivel, ¿no? Ese nivel donde lo que yo deseo no está mediado por la falta o por la realidad. Por eso me vuelve súper violento. El deseo es de alguna manera también por eso es que la Venus también es una guerrera, ¿no? También tiene que ver con la guerra con Marte, ¿no? También tiene que ver con todos los intereses o beneficios que se logran en función de cosas más terribles, ¿no? Porque en realidad esas personas están guiadas por su deseo, por el deseo A. Y en eso hay responsabilidad, porque es mi deseo, ¿no? Mi deseo. Y fíjense que esta teoría, obviamente Lacan no tiene nada que ver con astrología, jamás leyó nada de astrología. Pero sin embargo, igual que Freud, ninguno supuestamente, pero vamos a encontrar cosas que sí, que es usar la mitología griega, ciertas acciones de los mitos y de las historias para poder obligarse a generar teoría. Y en esta él habla del concepto de la castración simbólica. Y uno diría, bueno, pero ¿dónde hay castración en la historia de la humanidad? Ah, en el mito de Urano, no es consecuencia Saturno, no, no es ninguna consecuencia esto, ¿no? Todo es parte de lo mismo, ¿no? Que es esto, ¿no? Un poco dice la castración simbólica, Lacan habla sobre cómo los seres humanos deben renunciar a ciertas formas de goce, ojo, porque justamente la teoría freudiana tiene que ver con el deseo y el goce. El goce y el deseo son cosas distintas, ¿no? Debo renunciar a ciertas cosas del goce para poder ingresar al orden de lo simbólico, dice, ¿no? Es decir, a un mundo del lenguaje y de las relaciones sociales. Esta renuncia es una fuente de sufrimiento, ya que implica la pérdida de un goce primario, ¿no? Lo que hablábamos en la clase pasada, ¿no? De que eh, Saturno tiene restricciones, dietas, ¿no? Como situaciones que me generan sufrimiento, molestias, cosas que no puedo como pero en realidad lo que está haciendo de algún modo es esa castración simbólica, ¿no? Como relegando el goce primario para obligarte a un goce que esté más ordenado en las relaciones sociales, dice. Y le dice relaciones sociales a esto de bueno, tengo que estar dentro del sistema, ¿no? Tengo que ser funcional dentro de ese sistema, que tiene reglas distintas. Y le hice como un poco funcional a entender el respeto a los órdenes simbólicos de los otros, ¿no? Que es un poco a lo que al otro desea, el otro le parece, el otro opina, ¿no? Como es un mundo un poco más, de alguna manera, ético, armonioso, porque si yo estoy siempre invadiendo al otro, o generándome sufrimiento, en ninguna de las dos estaría respetando ningún orden, ni el mío ni el de los otros, ¿no? En el mío también puedo incurrir. Pero bueno, tengo que renunciar a un goce primario.
esto que, el ejemplo tonto del chocolate. El goce primario es me lo como todo porque no quiero convidarle a nadie, no vaya a hacer que me vean, o no sé, hay una relación con ese chocolate primaria. Y en el otro hay una introducción a decir, ¿qué pasa si yo puedo ordenar el deseo más de a poco, ¿no? Esto puede pasar en vínculos sexoafectivos, en vínculos familiares, en vínculos... Lo que pasa es que la forma en la que vemos a esa situación en diferentes contextos depende también de lo que un poco, entrando en la teoría de Lacan, le llama los nombres que le damos, el nombre del padre, de la madre, ¿no? De la pareja, como hacemos como nombres de cómo debería ser eso, entonces ahí está esto que dice Lauri de la idealización, ¿no? Cómo pensamos que debe ser ese otro, cómo deseamos que sea ese otro más allá de quién es, porque en realidad él está desde un lugar del deseo que a veces deseamos que el otro sea también, ¿no? Estamos deseando un otro siendo de una manera que yo deseo que sea, ¿no? Como esto de no quiero ver quién es esa persona, sino quiero desear, o sea, quiero estar deseando que sea. A igual que puede ser conmigo, ¿no? Como esto de llevarlo deseante de uno a los otros, ¿no? No quiero ver a la persona tal cual es, con las cosas concretas y que nombra bases, sino más bien deseo que sea de una manera. Entonces todo se va a acomodar a que sea ese deseo, ¿no? Pero acá estamos entrando mucho en la teoría de Lacan. No me quiero ir por las ramas, pero bueno, en esto que decía el idealismo pasa mucho eso. Yo quiero, deseo una madre, ¿no? Deseo a un padre. Deseo a esta persona que sea quien. Entonces en eso justamente encontrar el lugar saturnino será romper lo que deseo que sea para que sea quien es, como esto que le dice lo real, ¿no? Le dice los significados en el sentido de, bueno, rompo lo que es significado de esa persona, que está deseado ser, sino más bien entiendo quién es más allá de lo que yo deseo que sea. Que a veces el sufrimiento, dice Lacan, no sucede cuando nos damos cuenta quién realmente es y no quién he deseado que sea. Estoy haciendo, pero saben que hablar de Lacan es una pesadilla. A mí me duele la cabeza. Yo me he tomado el trabajo de leer a Lacan, pero a mí me duele la cabeza y tengo que estar con el chat GPT, tengo que estar viendo videos para por poco para bajarlo a tierra porque me pone como que sale un mito del cerebro. Pero bueno, en algún punto tiene muchas cosas que son interesantes de tomar, que me gustan, ¿no? Que me han servido mucho a mí en mi práctica, que me han servido mucho para analizar. eh, y sobre todo en esto que es lo más valioso de uno siendo astrólogo o astróloga, que es cómo doy un consejo adecuado, ético, necesario, que realmente le sume, que realmente diga, posta, esto no lo había visto de este modo, qué bien que me hace, esa sensación, ¿no? Como que no es tan fácil dar buenos consejos, ¿no? Entonces no pensemos que es una cosa que uno se sienta y le sale, ¿no? Como medio bajado de algún lado, ¿no? Puede ser, pero bueno, puede ser que haya gente que lo tenga innato, no sé, puede ser, ¿no? Pero en general te lo da la vejez también, la sabiduría, ¿no? Un montón de cosas. Seguramente la gente mayor tendrá mejores consejos que la gente joven, pero bueno, yo soy joven, entonces tengo que estudiar más para adelantarme, ¿no? Como un poco medio así. Eh, bueno, lo que decíamos es que todas estas cosas que tienen que ver con este principio de realidad que bien marca, ¿no? Como Lauri, que es todo lo que se juega en todo eso, ¿no? Que es la falta, la ausencia, la realidad, es decir, lo que los hechos muestran, porque Saturno tiene esa cualidad de mostrarte hechos y concretas y prácticos, ¿no? Si yo pienso que una persona me ama, pero no me responde el mensaje, lo que sea, concretamente no parece ser. Pero si yo en mi estoy envaluculado que esa persona me desea, yo voy a seguir creyendo eso. Voy a seguir deseando que sea así. Pero es un deseo que está compuesto de una persona que le intereso y que me ama. Pero en sus cosas concretas o prácticas no me demuestra eso. No sé, básicamente la terapia es que la psicóloga te diga, mira hermana, esto con esto, ¿vieron? Eso es lo que hacen en terapia. Entonces, todas hacemos terapia acá, ¿no? Sabemos lo que es, ¿no? Sabemos cómo se maneja esto. Pero bueno, esto es lo que yo me refiero con que uno también
hay ciertas cosas de que si conoce a los demás y tiene un vínculo muy cercano con la persona que le está haciendo la carta, a veces se cuela mucho esto de lo que decíamos que el otro es, porque se involucra el deseo que yo tengo de esa persona como amiga, como hermano, como esto, con lo otro. Entonces a veces yo puedo ser menos objetivo en estos lugares, ¿no? Ahora, si ustedes se dan cuenta cuando le dan carta a personas que no conocen, lo que uno puede no estar tan involucrado en que en el deseo del otro, ¿no? Entonces yo no deseo que sea nada porque apenas la conozco, porque la estoy conociendo acá, en este contexto. Entonces eso hace que yo me pueda alejar un poco más en función de lo que deseo que sea. Quizás me puedo concentrar en el mío, en mi deseo en ese momento, ¿no? Entonces eso hace que mi forma de relacionarme con el análisis sea un poco más agradable, ¿no? De algún modo uno trabajaría haciéndole la carta a las personas que no conoces, ¿no? Como eso es lo más importante, ¿no? O no, porque si no, si lo está haciendo a la familia, bueno, no sé, con un juego familiar, algo así, nada más, ¿no? Pero lo hacemos con el amigo, pero no son las principales personas que van a venir a hacerse la carta, ¿no? Uno tiene que atender a personas que no conoce en general, ¿no? Eh, pero bueno, esto un poco también me interesa mucho con lo alineo con esto de, bueno, cómo a veces tenemos que contribuir a que la persona no se quede en el goce primario, en eso que es un goce que está adherido, ¿no? Por comodidad con sufrimiento, ¿no? Con búsqueda o encaprichamiento de el deseo con una incomodidad y un sufrimiento, ¿no? Por eso el goce es algo de lo primero que uno debería tratar de correr del lugar para que emerja un deseo más acorde a la Venus Afrodita que sabe contemplar y administrar el deseo. Por eso también es Libra, ¿no? Lo administra justamente el deseo, ¿no? Igual que Tauro, es una diosa que está adherida con la buena administración del deseo y del placer, ¿no? También en el término material, físico, de los cinco sentidos, ¿no? Entonces, así como gestiona su cuerpo, gestiona el afuera. Entonces, por algo sabe cómo gestionar bien el deseo, ¿no? Que son los domicilios de la Venus, ¿no? Entonces, en esto me interesa mucho también el rol que pueda tener la Venus en eso, ¿no? Pero em, siempre la Venus va a ser una salida interesante, ¿no? En el debate, ¿no? De entre cambio o sufrimiento o introducción de, ¿no? Por eso también está bueno mirar a la Venus si hubiera un conflicto de ese estilo, ¿no? Que la persona está como más involucrada en su goce que en su goce primario. Em, tengo como memorias así como de cartas que he hecho hace mucho tiempo. Una de las primeras cartas que hice fue que vino, me acuerdo, una chica que hacía malabares, ¿viste? Muy anarco, muy de ese palo, ¿no? Y me decía que tenía conflicto con con sus compañeros donde hacían como malabares porque ella un día hizo plata y se quiso comprar una palta. Y que en realidad los demás le empezaron a decir que se hacía la cheta, ¿viste? Que cómo se iba a comprar una palta porque si hubiera comprado con eso algo que rindiera más o lo que sea, ¿no? Y me decía, y yo la verdad que le iba a convidar también a ellos, pero tenía ganas de comer, ¿no? Pero todo ese sufrimiento era que en realidad la mirada que tenían los otros sobre ella y lo cruel que podría hacer que ella fuera cheta, egoísta de algún modo, ¿no? Y en esto, un poco pensaba en esto, ¿no? Yo le decía, pero vos te parece piola juntarte con alguien que porque vos, o sea, que vos haces la plata, la trabajás, te comprás, le convidás y encima te trata mal y te insulta y encima come eso de mala gana tratándote mal a vos. O sea, como un poco, ¿dónde está tu lugar del deseo? ¿No? Como ¿dónde está esto que es lo deseante? ¿No? ¿Por qué decías que esas personas sean de ese modo? ¿No? ¿O por qué te quedás en la aprobación de alguien porque lo que yo me refiero acá no es una acción que los demás son malos, ella es buena, no es una serie de Marvel donde la gente es buena o mala, ¿no? Los villanos o los buenos. Evidentemente es qué lugares ponemos a lo que nos merecemos y a lo que deseamos, ¿no? Y con quienes compartimos eso, ¿no?
¿Y por qué buscamos la validación de gente que en realidad nos está haciendo sentir muy, 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 muy mal, pero es parte de nuestro grupo, ¿no? Como que acá aparece otra cosa que tiene que ver con el límite. Porque una de las cosas más difíciles es cuando hay que limitar y cambiar ese entorno, ¿no? Hoy me acuerdo que la persona se fue re contenta, me dice, wow, no lo puedo creer, es verdad lo que decís, no, ven, no sé. No sé, que me acuerdo mucho de eso porque em, era como, hermana, date cuenta, ¿no? Como, es unos forros de los chabones, ¿no? Como que hijo de puta, ¿por qué te juntás con ellos? Pero bueno, había algunas cosas acuarianas de por medio, ¿no? La validación del grupo sobre sí misma, que es un problema en general muchas veces. Pero eso se puede manifestar también en la pareja, en la familia, ¿no? Donde yo acepto que como tiene un vínculo específico y particular de algún tipo, esa persona me somete desde todas las maneras posibles, más allá de lo que yo intente hacer, que es lo común o lo normal, ¿no? A un punto en que me enloquece de algún modo, ¿no? Como me enloquece, me hace creer que algo que es muy noble y muy justo está mal desde todos los sentidos, ¿no? Que de alguna manera un poco nosotros lo que buscamos es que la persona pueda reconocer esa molestia o ese sufrimiento que le está diciendo algo de algún modo de su deseo también, ¿no? De alguna manera el sufrimiento, la molestia, la incomodidad, la pelea, genera un aviso, ¿no? Es un aviso. Es un aviso de que algo anda mal, ¿no? Aunque hoy lo tomemos como lo peor que nos puede pasar, en realidad tiene una función necesaria el sufrimiento y la molestia o la crisis, ¿no? Que es decir, che, hermano, quizás acá, ¿crees que te diga? Algo anda mal. Y voy, hola, ¿no? Hola. Mirá, soy el sufrimiento, la molestia, la incomodidad, el enojo. Vengo a decirte, no, no me hablé porque yo debería estar en paz, vivir bien, no, ya me rompen las pelotas, no. Y en general hacen eso, son el mensajero, ¿viste? Son el mensajero de las cosas, el sufrimiento y el conflicto, ¿no? Eh, Bueno, dice Lacan, el sufrimiento está ligado a la estructura del deseo y del goce. Es una parte inevitable de la vida psíquica. El psicoanálisis, según Lacan, busca ayudar al sujeto a comprender y manejar mejor este sufrimiento a través del análisis de sus deseos, fantasías y la relación con el lenguaje, ¿no? Em, pero bueno, en realidad lo que está proponiendo Lacan es que en realidad no entramos al mundo si no es por sufrimiento y deseo, como con una constante que está al mismo tiempo, ¿no? Dice, la primera expresión humana es llorar, no es otro, no ríe cuando nace, llora, ¿no? Viene sacado de un lugar que le era cómodo a un lugar que es incómodo y que tiene que descubrir. O sea que no hay manera de que eso no se replique a lo largo de la vida, constantemente. Porque evidentemente así empieza la vida, es muy probable que así termine, ¿no? O que se vaya desarrollando de diferentes formas a lo largo del tiempo, ¿no? No digo que todo el mundo muere sufriendo, pero sufrir de algún modo es una pérdida, es una ausencia, es perder el cuerpo, no es otra cosa, ¿no? Por más que podamos idealizar la muerte más romántica, correcta de todas, igual es una pérdida de la vida, o sea, no deja de ser eso, ¿no? Entonces, la constitución psíquica, que son todas esas sensaciones que tenemos al principio de la vida, vienen acompañadas entre disfrute y sufrimiento, ¿no? Como dice un poco, los psicoanalistas analizan mucho esto, ¿no? Que llora el bebé y lo primero que hace es quizás entrar al pecho de la madre, sentir sus latidos, o la mamá le darle teta, ¿no? Después que lo limpien o lo que sea, como que vive al mismo tiempo el placer y el sufrimiento casi en el mismo momento, ¿no? Entonces, en eso puede darse esto de que le dice que el mal funcionamiento del deseo es el goce, ¿no? Es algo como asociado siempre al sufrimiento con el deseo, ¿no? El deseo, al contrario, bien planteado, es un lugar donde yo entiendo que si administro, gestiono o voy dejando para después o ordeno, se cumple el deseo y el deseo nunca se cumple de la manera que yo lo hubiera deseado. Si fuera así, dicen los psicoanalistas, esta parte me gusta del psicoanálisis, porque ya hoy escriben cualquier gilada, pero los últimos como cosas dicen que bueno, que si nosotros pudiéramos desear que todo lo que deseábamos fuera realidad,
viviríamos en un mundo de magia, ¿no? Que un poco el arte lo hace a eso, ¿no? Como deseo volar, deseo llegar a tal lado, deseo esto, deseo tener mucha plata, deseo esta casa, deseo esto. Si yo pudiera ser así como el mago, viviríamos en un mundo mágico, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas, no sé, algo así, ¿no? Em, Porque desearía todo el tiempo y se cumpliría, ¿no? Como se materializaría. Pero bueno, en el mundo humano el deseo está mediado por Saturno, le decimos, ¿no? Por la realidad, por los límites, por las restricciones, por el orden, por la materia, por las estructuras de leyes, por los comportamientos humanos, o sea, todo eso que compone a Saturno en el mundo, ¿no? Entonces, me interesa mucho la relación de la Venus Afrodita en relación de Urano con Saturno, ¿no? Porque ella estaría ahí, ¿no? Estaría no siendo ni siquiera hija ni hermana, es producto de un proceso entre Urano y Saturno, ¿no? Entonces, la Venus Afrodita tiene como un... Es interesantísima la Venus como mito, ¿no? Como diosa, como todo, porque está muy fuera, ¿no? Como de las creaciones de otros dioses, ¿no? Que son hijos de... Por eso es tan importante también lo que quizás los griegos y los romanos miraban, ¿no? De lo que es el deseo, ¿no? También, ¿no? Eh, y cómo es una figura que está representada en un montón de culturas, o sea, evidentemente no depende solo de la cultura griega y romana, sino que la Venus está presente en un montón de lugares, ¿no? En, Estoy obsesionado porque me he vuelto loco ayer que vi Sandman, no sé si ustedes la han visto a esa serie, ¿no? Yo, bueno, necesito amigos para hablar de esta serie porque me hace verga, pero en serio les digo, o sea, Sandman es el dios del sueño, es Morfeo, el dios Dreamer. Y hablan un poco en esta serie de los Eternos, ¿no? Los Eternos son como hermanos de un creador, que están como arriba de los ángeles, arriba de... Son el sueño, la muerte, el deseo, el sufrimiento. En la destrucción, ¿no? Como son los eternos, ¿no? Y esta serie habla un poco de Satman, que es el dios del sueño. Es un cómic de los 80. Ok. Bueno, y ahí siempre aparece deseo, como un eterno, ¿no? Y sueño también. Hay unas cosas que me enloquece, porque está buenísimo, porque cómo aparece la muerte, cómo aparece todo y cómo cumplen los roles, estos eternos, ¿no? Y lo linkean mucho con Lucifer, con el inframundo, van al inframundo, se cuenta la historia de Orfeo que es el hijo de Morfeo, que es que es el dios del canto. Lo ubican que él está enamorado de Eurípides y que se muere ella porque la pica una serpiente y a él, nada, es una locura y que baja al Hades a buscarla y canta. No, es una cosa que está re bien hecha, está ahí todo lo que hay que ver, está ahí. Eh, y me encanta mucho el rol de deseo, ¿no? Como de uno de los eternos, como el sueño, como el soñar, ¿no? Está deseo. Y lo que hace deseo con sus diosas afín, que por ejemplo está Ishtar, que yo la tengo acá atrás, la diosa que tengo de los leones, que es como que está así, es Ishtar, que es la diosa del sexo y la guerra, ¿no? Porque en el mundo antiguo, vuelvo a esto, en algún momento a la Venus se la empezó a narrar, que le digo esto del Renacimiento de la modernidad, como una Venus muy armoniosa, cuando en otras épocas estaba más asociada al arquetipo de Ares. De hecho, se sospecha que Ares es buscado como para poner una versión masculina de la guerra. Bueno, en realidad vendría un poco más del mundo egipcio, ¿no? De Set, que Set es un antecesor a Ares, que es el dios de la guerra y el inframundo, ¿no? Pero en el mundo babilónico, sumerio, existía la diosa de el sexo y la guerra, ¿no? Y todo junto, por eso era como un arquetipo todo junto entre Marte y Venus, ¿no? Después se la pone muy sumisa, ¿no? Virginal, por eso dice que se le parece a la Gioconda, la Venus Afrodita, ¿no? A una virgen se parece, ¿no? Más que en realidad a lo que había sido antes, ¿no? Em, se la pone como siempre la búsqueda de la armonía, de la paz, ¿no? Y en realidad no siempre ha sido así la Venus, ¿no? Pero bueno, lo que podríamos suponer es cómo lo vivimos a nosotros a eso. Entonces ahí es como que se vuelve un poco más.
asertivo pensar que a veces hacemos cosas violentas por defender nuestro deseo, ¿no? Por defender lo que queremos o por poder sobrevivir. Es decir, yo la verdad que puedo robar algo o sacar plata porque necesito, ¿no? Como que es muy probable que un deseo, una necesidad me lleve a un conflicto, ¿no? Me lleve a romper las reglas también, ¿no? De algún modo, esa también es la relación Venus-Saturno, ¿no? Yo tengo que romper las reglas a veces para conquistar mi deseo, ¿no? Veremos que siempre caso del rompimiento de reglas dependerá, ¿no? Pero eso tendrá, como ese rompimiento de reglas, algún tipo de crisis o problema, ¿no? No sé si se lo imaginan en algún hecho o suceso. Romper las reglas para lograr un deseo. Sí, recontra, recontra. Y también pensé en ten cuidado con lo que deseas, ¿no? Como que muchas veces uno cree que desea unas cosas y hace todo por conseguirlo, o esto de si la vida fuera mágica y todo lo que yo deseo lo tengo. Bueno, veríamos, como sucede con los multimillonarios que más o menos hacen eso, que eso tampoco es el verdadero deseo. Entonces, conocer tu deseo y saber cuál es tu deseo real, creo que es un re problema de la sociedad. Como que la gente cree que sabe lo que desea y no está, no sé si lo sabe realmente. Bueno, y me encanta esto que tomás, porque la mala relación actual, si me decís a mí, ya estoy haciendo un análisis subjetivo, político y social del mundo, es el millonario, que es la relación Venus-Saturno exaltada en la peor versión, el multimillonario, pero ya no es el millonario tilingo, ¿no? Como ahí del Nordelta. Estamos hablando del multimillonario, ¿no? Porque claro, cuando pueden tener todo materialmente, que es la buena relación Saturno-Venus, como sometida, ¿no? Creo materia, creo estructura, creo poder, creo autoridad en todos lados, ¿no? Y me vuelvo rico porque en realidad tengo una empresa, algo que es productivo y de valor en el mundo, que es la buena relación Venus-Saturno. Eso me da dinero, pero entonces se cumplen mis deseos y mis deseos son una verga. Tengo deseos de mierda, como, no sé, Elon Musk. Unos deseos de mierda tiene. No sé, o sea, ¿quién quiere ese deseo? Por eso no siempre el deseo es, por esto digo, un buen consejero, ¿no? Porque en el deseo también aparece esto que es, termina siendo una persona, es personal. Por eso hablamos un poco, yo soy insistente con la diferencia de planetas personales, planetas sociales, planetas transpersonales, ¿no? Porque los deseos, o sea, lo que es Mercurio, mi pensamiento, que puede ser una verga, la de Elon Musk, en mi deseo, una verga. La forma en la que una verga, o sea, qué sé yo. Entonces, no siempre eso tiene un rol que es de valor social. Por algo también los valores sociales están más desde Júpiter, Saturno en adelante, ¿no? Porque la forma en la que gestionan esos deseos incluyen a estructuras más amplias, ¿no? Incluyen a, en el caso de Júpiter, a la cultura a la que pertenezco, en el caso de Saturno, las reglas adecuadas de mi cultura, ¿no? Las límites de los otros, ¿no? Em, y en Urano, bueno, Urano, Neptuno y Plutón ya es bastante más, ¿no? Pero, ¿qué pasa con cuando protagonizamos demasiado los planetas personales, ¿no? Que es algo que es una mañita de la astrología actual, ¿no? Revalorizar demasiado los planetas personales. Y eso tiene un sentido también más atrás. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la astrología se basa en revalorizar cómo te sentís vos? Cómo podés quererte más vos, ¿no? Esto no solo se ve en la astrología, se ve en la autoayuda, en lo que pasa en TikTok, en lo que pasa ¿no? Eh, es un fenómeno de época también, ¿no? Que la astrología va generando eso también, sobre todo a la gente que es parte de la creación de contenidos, ¿no? Eh, Yo creo que eso pasa porque básicamente vivimos en un mundo de mierda, ¿no? Y todo el mundo necesita ahí, aunque sea, no sé, algo de poder potenciar, no sé, algo que le dé sentido para vivir, me parece. Como decir, che, no total. estoy tan mal, o bueno, no soy una mierda como pienso, o no sé, o no todo está mal en mi vida. Yo creo que la gente vive muy depresiva, ¿no? Es verdad, es cierto. Y eso es como una dopamina rápida, ¿no? Decirle a la persona.
¿no? Satisfacer a su deseo individual, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que más quieren ser los niños ahora o la juventud es ser influencer. ¿Qué decir? Tener su cualidad individual sobresaltada, ¿no? Dentro de las cosas. No hay como una cualidad que requiera esto de un goce primario, vuelva a esto, ¿no? Como el goce primario, que es para mí, para a mí me satisface, ¿no? Y lo demás buscando también llegar a eso, ¿no? Como desde una forma individual, ¿no? Estamos en una época muy individualista, muy autocentrada, entonces es muy difícil gestionar algunas cosas que tengan que ver con esto que les digo, como del rol de Saturno en Capri o en Acuario, que son más amplias o más estructurales, que ya no dependen de mí. Piense que Saturno, de algún modo, al ser regente de Acuario, es el opuesto del Sol, ¿no? Lo que pasa es que es más evidente en Urano, pero Saturno en Acuario es igual, es un opuesto del Sol. De hecho, a nivel astronómico, cuando Saturno está en Acuario en su ciclo, está lo más lejos del Sol posible, es decir, el Sol no le entra. O sea, en términos astronómicos, cuando Saturno da todo su ciclo, tiene sus vueltas, ¿no? Que son 29,5, ¿no? Toda esa vuelta. Va pasando por todos los signos, que son todas las áreas, ¿no? De alrededor del Sol. Cuando está en Acuario, está lo más lejos posible del Sol, que será el parahelion, ¿no? ¿Sí? Está lo más lejos posible del Sol. Está sin que le llegue el Sol, se ve oscuro, muy lejano. Y eso lo interpretaron como el exilio de Saturno, ¿no? Como el lugar donde el Sol no está. Eso puede ser visto desde un lugar muy incómodo, como un Sol Saturno, ¿no? Como un aspecto. O el Sol en Acuario, que es el exilio del Sol, ¿no? Como esto, ¿no? Como porque está saturnizado. Entonces Saturno de alguna manera eclipsa al Sol en el sentido de que no le pide que, sino que regule con lo otro que decimos, ¿no? Que de alguna manera relegue su deseo personal por un deseo más amplio, por un deseo social, ¿no? Y que sienta, disfrute y deseo dentro de ese placer colectivo. Digo, un poco igual, más allá de que soy medio pesimista, voy a ser un poco más optimista. Voy a decir que de alguna manera quienes hemos experimentado deseos colectivos como vivientes, de alguna manera también podemos entender que sí sentimos placer en lo masivo colectivo. No sé, alguna vez, no sé nadie a vos, pero ¿alguna vez has ido a algún evento tan grande que te has sentido como extasiada por la magnitud de ese colectivo, como, no sé, en un recital, en una marcha, en un evento, no sé, como hay algo ahí con lo grandote y masivo que es como muy loco también, ¿no? Sí, ¿Lo yo han creo sentido? que en esos lugares uno como que se contagia ahí de cierta energía, ¿no? Sobre todo en los recitales por ahí, ¿no? O en estas marchas sociales. Yo hace bastante que no voy a marchas sociales. Sí he ido y todo, pero yo creo que pasa en los recitales de que por ahí uno va y como que salís con otra energía, ¿no? Hay algo con que los demás deseen eso igual que vos y encontrarte con lo que desea todo y vos estar ahí, que también da satisfacción, ¿no? Y eso es un paso hacia Piscis, porque Piscis ya directamente es perderme la marea, ¿no? Estar ahí en eso, ¿no? Pero es un signo grandote de Acuario también como Piscis, ¿no? Pues es una antesala a, ¿no? A Piscis. Donde quizás yo puedo mantenerme con ese rol más del sol, ¿no? Más estructurado, como más cerca de mi grupo, ¿no? De lo mío, ¿no? Ya en Piscis a veces eso es pérdida, ¿no? Es pérdida de límites ya directamente, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, son experiencias que ya no tienen que ver con un deseo individual, ¿no? Sino con esta acción que es, bueno, tantas personas le gusta eso que están tocando y se saben las canciones igual que yo y estamos todas juntas. O sea, compartimos un deseo personal que se vuelve colectivo. No, eso es una locura. ¿No? Eso es una locura, de algún modo, ¿no? Entonces son otras formas de llevar el deseo a lugares distintos que solo lo individual, ¿no? Em, la psicología dice no puedo hacer esto, ¿no? La psicología dice no, por algo se crea la psicología social.
la astrología personal o psicológica no puede hacer necesariamente eso, lo pensará desde el goce individual, ¿no? O del deseo individual. Es decir, ¿cómo te sentiste vos, Nadia, cuando hiciste eso, ¿no? Hay otra disciplina de la astrología mundana que sí puede mirar desde ahí, ¿no? Ya mira desde ahí, ¿no? Por algo también son miradas, son puntos de vistas, ¿no? Como subjetivos de análisis. No son iguales, ¿no? Em, pero bueno, ¿qué pasa? Esto es lo que yo digo, ¿no? Que el balance adecuado es que yo sea yo dentro del grupo, pero esté dentro de un grupo, ni me aísle ni me mantenga solo sometido al grupo, ¿no? Como que hay otra vez un punto en el medio, ¿no? Que es entender lo que veníamos hablando, cómo me diferencio yo dentro de un grupo y respeto mis límites, ¿no? Ahora, si yo estoy siempre aislado porque no me cae bien nadie de lo demás, es un peligro también, ¿no? Que es una acción saturnina también, la soledad y el aislamiento, ¿no? Es muy probable que yo quiera solo gobernar un reino donde domino todo yo, porque no me puedo someter a que hay otro reino donde domine el otro. De alguna manera es una problemática un poco de dominio también saturnina, el aislamiento, ¿no? Porque es muy cómodo que yo la última palabra y la primera siempre la tenga. Eso no me lleva a ningún tipo de... es un goce de algún modo, ¿no? Porque cuando uno habla con el otro hay dificultad. ¿No? Hay incomodidad, porque son límites contrapuestos, los de su ser con el mío, ¿no? Eh, Estas cosas se pueden dar a niveles grupales o vinculares también, ¿no? Muchas personas tienen problemas vinculares, están solos o no consiguen pareja porque es muy duro bajar el límite de lo incómodo que es un otro, ¿no? Eh, Dependerá, no siempre se puede hacer el mismo análisis, ¿no? Dependerá, si una persona está en duelo, lo más probable es que tenga que subir los límites, ¿no? Ok, está bien. Otra cosa es, bueno, cuando se pasa eso de rosca, ¿no? Cuando aparece un deseo y eso está como interfiriendo, ¿no? Quiero estar en pareja, pero de repente nunca me cae bien nadie, los odio todos, son unos pelotudos. Y bueno, hermano, qué sé yo, ahí hay como un conflicto, ¿no? Hay que bajar acá para que esto dé, ¿no? Como en medio, un poco uno está también gestionando ahí, ¿no? El punto del medio, el punto justo que no es igual para todos, no el punto del justo ni el del medio es igual para ninguna circunstancia. De alguna manera hacer un análisis y encontrar en cuál está, ¿no? Esto que hablamos hoy un poco me quiero centrar para que les sirva también para el trabajo, cómo dar los consejos o cómo regular esas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los puntos adecuados? El punto del medio. Cualquier punto es del medio, no. Hay que entender el punto del medio del deseo del otro, ¿no? No es lo que a mí se me da la gana, es el deseo del otro el que está jugando, porque estoy analizando la vida del otro, no a mí. No lo que yo vengo a salvarlo porque soy un iluminado que lo va a llevar a salir de la Matrix, tampoco ese, ¿no? Es el peor, pero es el que más hay en este mundo, ¿no? En este mundillo de la astrología, ¿no? Te voy a iluminar, vení que yo soy un capo, vení conmigo que te voy a ayudar en todo. No. Es el peor. Y el otro es el hablo sin saber, sí, hace cualquier cosa, es verdad, no, sí, tú es verdad, tu ex es un hijo de puta. No, o sea, no sé, no somos la almacenera que chismorreamos tampoco, ¿no? O los astrólogos estos que se quedan en la superficialidad de los personales y es lo único que importa también. Bueno, eso sería interesante. Yo intento también, todos nos hemos hecho, yo, o sea, yo he ido a muchos astrólogos, no sé cómo ha sido su experiencia ese astrólogo. Algunos me han servido para aprender un poco más mis personales, está bien, pero lo que yo siempre insisto es que es muy probable que tengamos que hacer varias veces la carta para que valga la pena. Eh, Nunca es como algo que hay que hacerse una vez y para siempre, ¿no? Por esto mismo que les digo de los ciclos, porque a veces ni siquiera yo puedo escuchar otro tipo de cosas también, ¿no? Como en esto que les contaba de la serie Sandman, uno de los hermanos, que es de los Eternos, es el destino. Es un señor con una capa negra y tiene un libro donde todo genera el destino, ¿viste? Eh, y después en algún momento él dice, en realidad yo soy la consecuencia de los actos o de las decisiones que han tomado, ¿no? De los caminos que han agarrado. Entonces abren un camino, en su reino abren un camino y es la decisión que alguien ha tomado, ¿no? Y se abre un nuevo camino. Eh,
siento que un poco el destino tiene como una referencia de esto, ¿no? De que hay etapas en la vida que nos encontramos con alguien, pero no puede decirnos un mensaje que yo quiero escuchar o no quiero escuchar ese mensaje, ¿no? Porque las oportunidades siempre están latentes todas al mismo tiempo, porque el mundo tiene eso disponible, ¿no? Pero son las etapas de los ciclos que vamos pasando para que eso me interese o no. ¿No les ha pasado de que en algún momento no les ha interesado algo y ha pasado el tiempo y he vuelto ahí cuando se me pasó? Claro, después decir cómo no aproveché esa oportunidad. Ah, Y bueno, exacto, ¿no? Estaba disponible. Nada más que en ese momento no tenía las herramientas o la necesidad o el deseo puesto en ese lugar para que eso me fuera de valor en ese contexto. Entonces, todo está disponible todo el tiempo, pero no todo está estructuralmente para mi personalidad en ese contexto, ¿no? Entonces, ahí es un poco a lo que me refiero, ¿no? Con que hay ritmos que podré dar el mejor consejo del mundo, pero si lo doy en un tiempo inadecuado, eso nunca va a hacer frutos, ¿no? Ahora, lo interesante del destino sería la acción donde se junta, ¿no? Como la mejor versión del destino, lo que deseo con lo que me pasa. Que si tome las oportunidades adecuadas. Pregunto otra vez ahí a Nadia y a Lauri. Hay momentos donde sí han tomado el camino adecuado, sienten que han escuchado el llamado que tenían que llamar, o sea, al llamado. Es una pregunta muy profunda. Yo creo que... no, pero es que nos podemos quedar hablando horas. Para mí, sí, todo, todas las veces que tomé decisiones, por un lado eran las decisiones que tenía que tomar, no porque fueran escritas en el destino, sino porque mi vida me fue llevando a eso. Y trato de no mirar en retrospectiva como, acá la pifié, digo, lo tuve que haber, digo, mirando en retrospectiva también confirmo, sí, tenía que haber tomado ese camino para hoy encontrarme acá, no como, no sé. a mí me pasó con el retorno de Saturno. Yo siempre hablo de lo mismo porque fue muy, muy significativo para mí y fue muy, me ayudó a crecer un montón, ¿no? Yo en el retorno de Saturno me separé y esto que vos traías de qué es lo que piensa la gente o qué es lo que va a decir. Yo estuve 11 años conviviendo con una persona que es muy agradable, ¿no? Y que mi vieja hasta el día de hoy lo quiere un montón y todo. Y cuando yo me separé es como que yo Virgo ahí amasando todo en la cabeza, taca, 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 y cuando tomé la decisión no hubo vuelta atrás, digamos, ¿no? Y era como que todo el mundo decía, no puedo creer esta separación, por ahí van a volver, qué pasó que se separaron y yo ya en ese momento como que no me importaba nada y como que, bueno, ya está, hasta acá se tomó esta decisión y no hay vuelta atrás, ¿no? Y son esas cosas que por ahí si uno no está incómodo no se mueve. Y después del retorno de Saturno, nada, uno aprende también a poder poner los límites, ¿no? Y por ahí dejas pasar una, pero ya la segunda, no, ya sabes lo que viene por detrás. Entonces, bueno, uno va aprendiendo ahí también con los años, ¿no? Va sacando como del deseo todas esas cosas que son como el deber ser del deseo, ¿no? Porque hay una parte del deseo que está sometida al principio de la vida por las reglas, por estas reglas lunares o saturninas, ¿no? Que vienen dadas por lo familiar o por la tradición o por la historia de mi clan, ¿no? Entonces lo va como despejando, ¿no? Para que se vuelva más propio. De alguna manera habría, por eso el Venus Star Point es un tránsito tan importante, ¿no? Porque pensemos que un poco cuando yo quiero ver un poco de esto es como el deseo va también generando tránsitos, ¿no? La Venus Star Point es tan importante porque es el deseo alineado a quién soy. Es un gran tránsito, ¿no? Por eso es que también se busca la Venus Star Point en la carta, ¿no? Como cuándo es mi Venus Star Point. No es siempre, porque no siempre se conjunta el Sol con la Venus, ¿no? Yo tengo mi propio Venus Star Point, pero hay uno para todos del año, ¿no? Que es la Venus junto al Sol, ¿no?
Entonces es un deseo alineado a mi individuación, entonces es muy genuino. Pero en eso se ha despojado, dijimos, de las estructuras saturninas o lunares, que vienen en realidad a ofrecerle un deseo que no es propio, ¿no? Que es el deseo impuesto. También pasa eso, ¿no? Por eso que creamos nuestras propias reglas, nuestra propia opinión y nuestro propio mundo, ¿no? Porque ahí en eso lo despejamos de los deseos de otros que tienen sobre nosotros y cómo pesa ese deseo que tienen mi familia primaria. ¿Por qué pesa o por qué tiene siempre más peso el deseo de alguien que quiero y alguien que no? No me importa lo que desea un otro, ¿no? O puede estar en una desvariada que es más fuerte, que es que, que el deseo de un random me influya, ¿no? Eso pasa mucho también. Lo digo como, hay mucha gente, por ejemplo, una de las cosas que más te dice la gente por la cual no se quiere mostrar en redes, pues lo que van a ver los otros. Pero ahí está puesto el que me importa demasiado el deseo de un random que me vaya a ver, ¿no? Como, es Claro. lo que opina un random sobre mí, ¿no? Por eso dicen siempre, si uno quiere, tiene que dar cringe, ¿no? Como dar vergüenza a los otros, ¿no? Para animarse. O sea, tengo que despojarme del deseo de los demás, o sea, tirarlo para que el que importa es el mío, ¿no? Si eso tiene un valor. Entonces, la Venus de Star Point es una buena relación del deseo con mi yo, porque centraliza sobre el deseo, ¿no? Entonces es un deseo propio, pero es un deseo que ha quemado esos deseos de los otros sobre los míos. La Venus es es un benéfico personal, por eso es la benéfica personal. La benéfica, el benéfico social es Júpiter, ¿no? Como en ese sentido, en esto. Después debatiremos si hay benéficos en los transpersonales, pero yo tengo ahí mis teorías. Pero la Venus es un buen aspecto siempre que esté rodeando a mis planetas personales, ¿no? Como esto de tenerlo en el ascendente, tenerlo en el Sol, sobre Marte, sobre Mercurio, porque siempre va a estar alineando ese planeta a mi deseo de verdad, ¿no? Va a estar alineando, regulando, ¿no? Em, pero bueno, también maduramos el deseo, ¿no? Eso es importante, eso es lo que quería un poco llegar, ¿no? Como... em, porque el deseo empieza a ser como hasta más fogoso que mi miedo, mi restricción, mi represión que me ha dado el entorno familiar o social, ¿no? Entonces el deseo es una energía que, por ejemplo, Freud o Lacan le dice que es la vitalidad, es la capacidad de vivir. Yo sigo viviendo a través del deseo. Lo mismo que decíamos con Júpiter, cuando tengo valores o propósitos. Pero son dos planetas benéficos, ¿no? Me alinean todo hacia un lugar que es vital, ¿no? El sol también podría ser un benéfico en ese sentido, ¿no? Pero bueno, sí, un regalón de la astrología siempre el sol, ¿no? Hasta el día de hoy. Es el más lindo, el más bello, el más brillante, es eso, ¿no? No se puede correr de ahí. Eh, pero bueno, se gestiona el deseo justamente para administrar mejor, para llegar a mejores lugares, para cumplir los objetivos, ¿no? Y la medida que alineo el esfuerzo y el sacrificio y el orden con el deseo, se construyen las grandes cosas increíbles que se hayan deseado la humanidad, ¿no? Voy a crear, desear es construir las pirámides. Bueno, estás re loco. A ver cómo se hace laboralmente. Eso, bueno, lo hacemos. Quiero hacer esto. Bueno, hace esta escultura, agarra la piedra y empezar a hacer. O sea, a la medida que el deseo va acompañado del esfuerzo, se crean las grandes cosas de los humanos, ¿no? Eh, bueno, quiero ser la mejor deportista. Bueno, vas a tener que correr, entrenar, practicar. Eso va a llevarte a ese lugar, ¿no? Ahora, la ausencia de la Venus es el no deseo, ¿no? Esto que decíamos, vos decías de lo depresivo, ¿no? La Venus funciona con acciones depresivas, porque no hay deseo, ¿no? No hay deseo. O sea, la depresión es una ausencia del deseo. Porque la persona siente que no desea nada, o que nada lo puede cumplir, o que su deseo ni siquiera puede tener valor, ¿no? Muy angustioso eso, ¿no? No lo digo como un cuadro, ¿no? Obviamente no estamos hablando en sentido médico, pero sí en las sensaciones estamos hablando que genera, ¿no? Vieron que cuando uno está como muy bajón, no desea nada, ¿no? Desea como la no acción, no deseo, no como, no duermo, no, estoy así indeseante, ¿no?
El deseo me lleva, voy a ir allá, voy a hacer, ¿no? Como te da como ese shock, ¿no? De acción, ¿no? Como ahí, de vitalidad. Eh, Una otra cosa que es la optimización del tiempo, la estructuración económica y laboral de la supervivencia capitalista, ¿no? Yo acá tengo mis opiniones, o sea, porque hablamos del mundo del trabajo como Saturno, ¿no? Dijimos que el trabajo es no solamente el mundo laboral que es hoy, como está arreglado, ordenado bajo este sistema, sino más bien es todas las acciones que hacíamos justamente para lograr un deseo. En la época antigua, trabajar era construir la pirámide al faraón, ¿no? Como entonces se alinea el sistema laboral del esfuerzo con el deseo, ¿no? De algún líder. En caso de los egipcios lo hacían, sí, con un poco de esclavitud, pero no lo que había en toda la época, ¿no? Pero también ellos tenían la cualidad de que ellos consideraban que ellos no eran afortunados porque los faraones eran dioses en la tierra, no como los otros dioses truchos que son humanos. El mío es un dios. Así que yo le voy a hacer lo que dice el Dios. Me dice que haga una pirámide, la vamos a hacer, ¿no? Em, pero bueno, hoy en día no se puede vivir sin economía, entonces una persona por fuera de la caída del sistema en general las vemos todos los días, que son las personas que están en situación de calle, ¿no? Como no tienen nada del sistema capitalista y son también personas vulnerables, entonces solamente proponer estar fuera del sistema es como una acción media hippie con OSDE, porque es muy probable que el que te dice eso, ay no, no hay que trabajar, tiene 3 departamentos, un auto y se puede dar el lujo de decir... ¿no? Pero la gente común y corriente, para no caerse del sistema, que es un derecho digno, ¿no? Tiene que trabajar, ¿no? Para no quedar despojado de todas aquellas acciones, ¿no? En ese sentido es lo que me refiero cuando digo de la funcionalidad de Lacan o de la introducción al sistema del lenguaje, ¿no? Que hay reglas que yo, más allá de estar de acuerdo, no las puedo cambiar porque si no las acepto, estoy caído me vuelvo lumpen, ¿no? Me caigo del sistema, ¿no? No tengo casa, no tengo lugar, no tengo espacio, no tengo supervivencia. Entonces, no es tan fácil estas acciones, ¿no? Em, entonces, Saturno es de alguna manera también aceptar las órdenes de las estructuras del tiempo y de las reglas del mundo, ¿no? Y eso me vuelve una persona adaptada al sistema, ¿no? Más allá de que yo esté de acuerdo o no, no sé, como volvemos a esto. Las críticas más marxistas a la psicología tienen que ver con esto, ¿no? Una de las cosas que más le critican al cognitivo conductual es que te hace funcionar el sistema. ¿Vieron? Supuestamente el psicoanálisis te sacaría del sistema. No sé, yo no entiendo dónde, pero bueno, yo banco hasta un punto al psicoanálisis, en otras que son media secta no me gustan, ¿no? Yo soy antisecta en cualquier lugar, hasta en la academia, en lo que sea, que también se da, o sea, se da en todos lados eso, es un fenómeno. Eh, pero sí, hermano, ¿cómo no te va a ayudar a adaptarte al sistema? O sea, ¿qué estás pidiendo a la gente que haga? Todos vamos a hacer Robespierre y vamos a hacer la revolución y vamos a guillotinar a todos, ¿eso me estás proponiendo? ¿Cuál es lo no estar dentro del sistema? O que estemos en el lumpen se cayó el sistema, qué capo que es, lo logró. No sé si lo vemos así, no es verdad eso, ¿no? Eh, Porque no tiene un montón de cosas que lo hacen justamente que se sientan bien. O sea, de algún modo hay un debate fuerte, porque dentro de las líneas no trabajo, no estado, no esto, no lo otro, ¿no? Eh, Vos decís, se hubo mucha crítica de que el trabajo dignifica, ¿no? Como este tipo de críticas a esto. Yo tengo mi opinión bastante, en eso soy más peronista, yo sí estoy a favor del trabajo, ¿no? No siento que te dignifique porque no te da solo toda la dignidad que te corresponde desde un montón de lugares, porque no las condiciones laborales ni siquiera son dignas o de derechos básicos, pero sí entiendo que los seres humanos necesitamos el labor para poder generar en nosotros una acción íntegra, esto que decíamos, ¿no? El esfuerzo
no genera una dignidad o una integridad que es muy, muy valiosa en esto que hablamos, ¿no? De cómo trabajar o esforzarse por el deseo me hace sentir bien, ¿no? Y no hay manera de pensar al humano por fuera del mundo laboral, de la historia de su vida. Ponele, cuando los hippies te dicen, vámonos a vivir al campo, pero ¿qué haces en el campo? Tenés que ir a buscar tu madera, tenés que ir a... Estás trabajando todo el tiempo, ¿no? No estás... el campo no es un lugar donde yo agarro y como de la manzana y me alimento. ¿Qué creemos que el campo es un lugar de esfuerzo y de trabajo? Camino un montón para esto, me hago mi harina, la pico, esto es un montón de trabajo el campo. Es el lugar más saturnino de todos. Como dijimos, es el regente de... En el campo hay que trabajar por todo, todo ese esfuerzo y todo sacrificio, todo cuesta el doble, ¿no? Pero en esta idealización parece que el campo fue el lugar donde yo me arrasca la pelota. Eso lo hace el que se va a vivir, no sé, que es rico, esos hippies todos rubios que viven, no sé, en México, en la costa y viven en los hostels y paga y le paga a los padres. Porque si uno se va a vivir a un lugar como eso, trabaja todo el día. Entonces, de eso, ¿no? Sea, no entiendo cuál es el rol de entender un mundo sin trabajo, ¿no? Por eso me vuelvo un poco más saturnino, ¿no? ¿Dónde está el mundo sin trabajo? ¿Dónde está ese mundo, ¿no? Yo Dependerá, creo que obviamente. Yo creo que a medida que Saturno después del retorno va avanzando, es como que te va marcando ahí distintas necesidades que uno tiene, ¿no? Yo el otro día hice esto de la carta y de ver el rol de Saturno y el rol de Júpiter eh, con una persona y esta persona cuando tuvo el retorno de Saturno le cayó justo en la casa 5 en conjunción al Sol y fue madre, ¿no? Y ahora Saturno ya está avanzando, me encanta ahí como, La, como el encima tarot, las ¿viste? Como 5, más obvio, madre, claro, crianza. tan textual, ¿viste? Y ahora estaba avanzando ya por su casa 6 y esta persona estaba como diciendo, che, yo ya no quiero estar acá encerrada en mi casa solamente siendo madre, ¿no? Como que necesito ahí empezar a hacer algo, empezar a tener mi plata, empezar a como a cambiar las rutinas, ¿no? Y es como que, bueno, Saturno yo creo que a medida que va avanzando también como que te va marcando ahí distintas cuestiones ahí en las casas y con los planetas y con la vida también, ¿no? Y con lo que la sociedad también exige, como decís vos, qué sé yo. Una puede ser madre y estar todo el día en la casa, pero si no tenés un mango, bueno, necesitas ahí activar alguna también que te saque de ese lugar también. Exacto, y que genera como autonomía, genera dignidad, genera como bienestar, integridad. ¿Por qué lo busca? Ahí está el deseo, ¿no? Como este deseo, ¿qué está deseando? Nosotros, es muy interesante que ustedes entren a las cartas justamente reconfigurando, ¿no? Como desde este lugar, de cuál es el deseo del otro. Bueno, y Eh, Venus lo tenía en la casa 6 también, ¿no? Como esto de, bueno, que se activa también cuando uno empieza ahí con otras cuestiones de rutina y con cuestiones de trabajo también. bueno, porque a la madre le da la sensación de justamente de independencia, de deseo, de construcción, de integridad. Todo eso lo da el trabajo, ¿no? No un rol. No un rol desde ese lugar, pero hay otra persona, como digo, con esto le decía a las madres, stratwife, ¿no? Como igual está trabajando haciendo el reel para que lo veamos. Está haciendo lo que está trabajando atrás, ¿no? Para que está haciendo eso. Lo que yo quería recalcar mucho del mundo laboral es que es cierto que lo que más habría que debatir con Saturno es los tipos de trabajo, ¿no? Eh, Porque hay diferentes tipos de trabajo. El administrativo, por ejemplo, Nadia, ¿no? El de esfuerzo como el de construcción o de movimiento, o sea, no sé, de picar cosas, no sé, la minería. O sea, los tipos de trabajo, el trabajo intelectual, el trabajo de, o sea, como el... Y eso también se relaciona mucho con el precio justo, ¿no? Con otra vez la Venus, ¿cuánto me pagan por el esfuerzo que hago, ¿no? Y en eso también hay una regulación, ¿no? Venus-Saturno en eso. ¿Cuál es el precio que recibo por el esfuerzo que hago? ¿Qué valor tiene ese? Por eso digo, en el campo no puedo pensar en el valor es mi supervivencia, porque es como esto, si yo no busco y no pico la madera, no tengo la estufa de la noche, ¿no?
Entonces, si es un esfuerzo, ahí. Pero en el ámbito laboral capitalista aparece el precio justo, el debate entre el precio que debe ser por mi trabajo. Algo de los cuales hoy mucha gente que viene tiene muchos problemas, ¿no? Porque trabaja para sí misma o es independiente. Y cómo precia su esfuerzo, ¿no? Cómo precia lo que trabaja. Eso pasa muchísimo hoy en este mundillo de trabajar vos mismo, no tengas jefe, trabajas solo. Lo digo yo, soy parte de eso, ¿no? Pero bueno, es muy difícil después regular cuál es el precio justo para vivir bien de ese esfuerzo, ¿no? ¿Cuánto trabajo hago, no? Porque mucho lo creo estar haciendo para sobrevivir, no para entregarlo a un otro. Entonces esas cosas empiezan a generar muchas tensiones también, ¿no? El valor justo por mi esfuerzo, por el tiempo que doy, porque cuando yo trabajo en algo, reliego tiempo de algo mío para darle al trabajo. Por eso la relación tiempo-trabajo, o sea, tiempo-valor es muy fuerte, ¿no? Eh, Porque en la medida que estoy trabajando es decir que no estoy pudiendo hacer nada más para mi deseo, que es. Entonces lo que yo regalo es tiempo. El otro día hablaba con yo trabajo para el marketing digital, así como todas multiempleo. Tengo una clienta que hace gorras así, Pinky Blinder, ¿viste? Y hablaba en reunión con ella y le decía, mira, le digo, si yo te pido tanta plata, vos seguro que podés ir a prestar, a pedir prestada y la conseguís y la pagás. Ahora, si yo te pido tiempo, es muy probable que eso no lo puedas ir a pedir a ningún lado, no lo puedas tener y no lo puedas devolver ni gestionar, ¿no? Entonces, cada vez es haciendo más necesario que todas las acciones que hago estén mediadas por el tiempo adecuado que le doy a. Entonces, como lo que más falta en esta sociedad actual es el tiempo, ¿no? La plata necesariamente es el tiempo, ¿no? Eso es invaluable, ¿no? El tiempo. Por eso el dios más primordial de todos es Cronos, ¿no? Como el tiempo, ¿no? La conciencia del tiempo. Y ahí aparece también el valor que le damos a nuestro tiempo. Eso también es un gran parámetro para entender en qué la persona está gastando su tiempo y cuánto valor le da el tiempo de él, ¿no? Hoy también se habla un poco de rebelarse de el ocio, ¿no? El no hacer nada, el sin sentido, el hacer por sin ningún sentido. Pero ahí volvería a aparecer el deseo, ¿no? Como un buen lugar, porque en realidad no hago nada porque estoy satisfaciendo al máximo mi deseo. No sé si me explico. Dicen, bueno, hacer arte es una cosa inútil porque no tiene ninguna utilidad, pero de algún modo está el deseo funcionando, ¿no? ¿Qué opinas vos, Lauri, de este lugar el arte no sirve para nada, ¿no? Como es una corriente Ah, dentro del arte. absolutamente en contra. El arte sirve para Ah, todo. El arte es lo único que sirve en este mundo. No, y también pensaba, bueno, por un lado esto de, de la productividad, ¿no? La necesidad de ser productivos al sistema. Entonces, si estás haciendo arte, no es productivo, entonces es nada y no sirve. Si te estás descansando, si estás meditando, o sea, ni hablar, o sea, siento que hay un problema de superproductividad o de necesidad de ser productivos. Eh, y que también entiendo que muchos problemas surgen por estar fuera del sistema, esto que decías antes de las terapias conductistas, que yo estoy un poco en contra, la verdad, o sea, no es que estoy en contra, no estoy en un lugar de estar en contra de nada, pero me parece que está bueno de la adultez quizás poder elegir cosas que te lleven al presente o que te ayuden a insertarte, porque entiendo que no estar inserto en el sistema en la adultez es un problema que hay que resolver. Digo, no te puedes quedar en psicoanálisis para siempre y ser un outsider porque no vas a solucionar nada. Pero tengo como toda una historia personal de que mi mamá es pediatra y escuchar o sea, mi experiencia es escuchar los casos de niños. Entonces digo, la terapia conductivo-conductual en niños y que les enseñen a repetir palabras para poder insertarse en el jardín y no entender por qué al niño le cuesta entender o decir o hablar o por qué tiene problemas vinculares en el jardín y que la terapia vaya nada más a que pueda ser una niñito funcional al sistema, me parece una aberración.
hay que entender qué le pasa al niño. Em, pero bueno, nada, eso como muy personalmente. Y de respecto al arte, es todo. El arte, hagamos más arte, por favor, todos. Es necesario. Me quería quedar con algo. Estoy de acuerdo con esto. Yo, a la larga, yo siempre fui team psicoanálisis y sigo leyendo más autos del psicoanálisis que del cognitivo, pero en mi propia vida hago cognitivo-conductual. Eh, yo sí creo que me parece que una de las cosas, mi hermano está por recibirse de psicólogo en Córdoba, o sea que no es es un buen lugar, pero él me dice que en realidad lo que hoy piensa en el mundo de la psicología más académica es que algunos son mejores para ciertas patologías que otros, digamos. Como que hoy se sabe que hay varias corrientes que sirven para ciertas circunstancias y otras no. Lo que se ha cambiado es que antes gobernaba todo el psicoanálisis, ¿no? Era como para todo sirve, en cualquier etapa, en cualquier momento. Igual que lo que pasa con el cognitivo-conductual, ¿no? Como decir, bueno, hay ciertas cosas en las que es más efectiva una, en ciertas problemática es más efectiva una que la otra, ¿no? Como que uno también va entendiendo cada etapa, ¿no? Distinta. Pero sí es cierto que en el mundo académico gobernaron demasiado y no dejaban que nadie se especializara en nada más, ¿viste? También eso me parece medio raro también, ¿no? El tema de las sectas, estuvieron después los post-freudianos que fueron más freudianos que Freud y que tomaron teorías y las dogmatizaron y dejaron de ver la clínica también. Y en Argentina, y el psicoanálisis en Argentina, muy cerrado, obviamente que sí que me parece que está bueno que haya apertura y es cierto que para las patologías, nada, a veces una intervención es mucho más práctica, no sé, un tip o una herramienta que te da para poder salir adelante, que quedarte en un psicoanálisis que no te responden o que dejamos acá, o bueno, ¿y qué quisiste decir con esto? Y no te ayudan en nada y obviamente también en niñez es muy complicado trabajar con niños, ¿no? No puedes hacer una terapia psicoanalítica dogmática con un niño porque no llegas a ningún lado tampoco. Pero está bueno como nada, que no sea solamente algo para hacer funcional al sistema, sobre todo en niñez. En adultos No, en quizás ningún sí. momento, o sea, no sé, como lo que pasa es que vuelvo a esto, o sea, si una persona, o sea, no sé, son como debates muy éticos muy fuertes, porque si una persona em, necesita como, vuelvo a esto, la adultez también es como muy necesario esto que decías, ser por lo menos adaptado, ¿no? Como, porque eso es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Que vos repetés las reglas de, si voy a un trabajo y alguien me dice lo que tengo que hacer, que para lo cual me está pagando, y yo le grito porque a mí no me va a decir lo que tengo que hacer, No, por supuesto y que el psicoanalista o el cognitivo conductal deberían aconsejar lo mismo y deberían hacer llegar a un mismo lugar, ¿no? Como, pero si te has contratado para eso, o sea, como que hay un borde en el que, viste, eso es la inadaptación, es como no, ¿no? Como ahí está como el punto. Entonces no estoy entendiendo ninguna regla, ¿no? Como no estoy entendiendo que hay reglas y que quizás ese que me contrata para esto no es el líder el que ejerce su poder, es una persona más que como cualquiera de nosotros que dice, mira, arreglame tal cosa y alguien te manda a la mierda y vos decís, "Pff, ¿qué? ¿No? Como cualquiera, ¿no? Eh, hay cosas que tienen más que ver con eso. Yo sí, por ejemplo, en esto que vos decías, te doy la derecha, ¿no? En esto. De hecho, mi hermano se portaba re mal, iba súper mal en la escuela y tuvo un psicoanalista que le ayudó mucho en su adolescencia al punto en el que lo marcó tanto que ahora estudia psicología, imagínate, ¿no? Como, eh, era psicoanalista, ¿no? No sé, justo en la etapa de la pubertad, adolescencia, ¿no? Como le sirvió. Por eso pienso que es más criterioso esa idea de pensar que hay etapas y que para ciertas cualidades o particularidades de cada uno, te puede servir más una que la otra en alguna oportunidad, ¿no? Como no pensar que es solo, por eso me da mucha paja este debate tuitero, que es psicoanálisis versus cognitivo-conductual, no es un versus, es en qué momento te sirve y en qué otro te sirve el otro, ¿no? Eh,
Pero bueno, es importante esto porque ¿Por qué no poder tomar todas las herramientas disponibles y las teorías desarrolladas para ayudar a la persona y ver qué es lo que necesita? O sea, no sé. Pero está esa grieta siempre, y en Argentina sabemos que es un país de oposiciones. muy dual, sí, muy Muy contrario. igual. Entonces hay que generar un versus de algo que podría ser y, ¿no? Esto y esto, podría ser. Pero también es cierto que es válido la crítica que te hace la gente que se quiere dedicar a cognitivo-conductual en una parte científica bien hecha de su disciplina y tienen que estudiar una carrera toda de vuelta porque no hay orientaciones para que los lleven también a eso. Son críticas que son válidas también, ¿no? Como, no sé, está también el otro que es esta corriente que es más simbólica también, la Gestalt, ¿no? La Gestalt. No sé, gente que es como un poco más abierta en ese sentido, de bueno, no hace falta esta oposición tan grande. Quizás haya que aprender un poco más qué nos sirve en cada momento o qué nos serviría más. Yo siento que hay ciertas cosas como la ansiedad, la depresión, que la gestiona mejor el cognitivo-conductual para mí, ¿no? Y hay otras que quizás que son como conflictos intrafamiliares, conflictos de autoestima, de valor personal, de mirar sobre uno, que quizás el psicoanálisis es mucho más asertivo porque explora cosas más interesantes y va más con más profundidad a lugares. O sea, puede ser. Yo lo miro así. Le digo esto porque, bueno, es cierto que también hay un factor dentro de nuestros consultantes que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Como con su cuidado de salud mental, de gestión emocional, y que a veces, a mí me ha pasado de tener consultantes con un delicado salud mental y que no me quede otra que no hacer ningún análisis porque en realidad estaba viniendo, me pasó muy particular en este caso, no es algo que quizás le pase es común, pero era una persona que estaba como, debía ser medicada, tenía ya un cuadro de bipolaridad bastante marcado de un montón, había abandonado la psiquiatra y la medicación y ahora quería escapar a través de la astrología como para encontrar ahí algo que no fuera ir a terapia o al psiquiatra, ¿no? Como entonces, en mi caso, fue una sensación de, bueno, no te puedo decir nada más que aconsejarte que todos los astros te dicen que vayas a terapia. O sea, mirá, la verdad que todos te dicen eso. ¿Viste? Y uno se queda medio ahí, ¿viste? Porque, o sea, yo intentaba charlar, o sea, había dejado a la novia y a los amigos todo de golpe, claro, le había dado como un episodio no me importa que se mueran todos, como Rey ¿viste? Y yo buscaba que de alguna manera los astros le dijeran algo distinto, que tenía razón, supongo, ¿no? Eh, y bueno, yo me tuve que poner en un lugar, como digo, de complicación ética, ¿no? Porque no puedo satisfacer nada de lo que vos estás deseando, ¿no? No venís a satisfacer el deseo acá, ¿no? No es un lugar para satisfacer deseos, sino para entenderlo. ¿Dónde va? Y claro, había tantas complicaciones a nivel mental de esa persona para captar lo que yo le pudiera decir, que también era al pedo, ¿no? Decirle algo, ¿no? Em, porque aparte como un poco no se sentía identificado en nada de lo que le pasaba, todo el mundo le hacía, era afuera, ¿no? Como no, era muy difícil charlar, ¿no? Fue una de las cosas más incómodas que me pasó trabajando, eh, pero me dio una gran enseñanza, ¿no? Que es, bueno, la salud mental también tiene un, un componente importante dentro de esto, ¿no? Como... Por eso, bueno, no tenemos las herramientas como saben, o sea, no tenemos las herramientas literal para poder abarcar esas circunstancias. Esta gente estudia 5 años, profundas cosas que se han ido investigando, probando, practicando. Es una disciplina de mucho valor, mucho estudio, de mucha profundidad y nosotros, por más que, no sé, yo llevo 10 años acá, ni en pedo tengo herramientas para eso, ¿no? Aparte que literalmente es ilegal ejercer, o sea, prometerle a alguien que lo va a sanar de la depresión porque te da una carta es una de las cosas más ilegales y poco éticas que podemos hacer, pero sin embargo, a veces en estos mundillos, por desgracia, pasan, ¿no? Em,
No sé, ha pasado de todo. Ahora se ha apagado mucho las polémicas de la astrología, pero muy, muy pandemia. La astrología era polémico, polémico todo el tiempo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? No sé si estaban en la astrología en esa altura. Nada, así como cosas así, como gente prometiendo eso, que te iba a curar la depresión, la esquizofrenia, cosas de ese estilo, ¿no? Como... O justificando que si te violaban era porque tenías un tránsito de Plutón, no sé, unas cosas rarísimas. Épocas doradas del quilombo de la astrología que todos los días era una funa distinta. Algunas te podías poner de lado, el otro era pura funa, nada más, como todo, pero bueno. Eh, ¿Qué Un iba poco, a ay, perdón. Un decime, poco decime? en disciplinas así espirituales, igual siempre hay charlatanes y chantas y gente que te dice cualquier cosa. Digo, recientemente una amiga mía que está en España consultó una tarotista vieja que le dijo que tenía un trabajo hecho. Y digo, ¿seguimos con diciendo que tenemos trabajos hechos? Y mi amiga reasustada se quedó. Amiga, no, esa tarotista no, o sea, no, protegete vos, protegé tus energías, pero no puedes, es una lectura de tarot que te deja totalmente a la merced de la maldad del mundo, o sea, no te da ningún tipo de herramienta en tu vida tampoco, como, no sé. Sí, salvo pagarle a ella para que te lo desarme, ¿no? Porque la lógica es que vos Exacto, le digas ridículo. eso, ¿no? Sí, sí, no, horrible. Sí, las peores versiones también tienen que ver con el deseo, ¿no? Con el deseo de algún beneficio económico. Entonces, no sé, ya lo iremos viendo a lo que es todos estos debates éticos, ¿no? Que son como, justamente el profe de filosofía también va a hablar sobre la ética, ¿no? Como algunas cosas que son interesantes, como pensar en estos debates. Las éticas son diferentes éticas para cada disciplina, o sea, nosotros tenemos un tipo de ética porque tenemos problemáticas que son de este estilo, ¿no? Porque trabajamos también con cosas muy vulnerables de las personas y de alguna manera le aconsejamos sobre esas decisiones. Entonces eso tiene como fuerza de valor, que te hace sentir de algún modo, que te lleva a algún lugar, pero también hay que entender que hay gente muy consentidora de eso. Yo a la larga también me di cuenta que la gente que llega también a eso es porque de alguna manera hay algo de ellos que consiente eso, ¿no? Yo tengo un vecino que le encanta ir a brujas y va como a 20 y dice que una bruja le dijo que él iba a morir a los no sé cuánto y que él espera ese momento para morir. Y él vive así, él le gusta. Y vos le decís, ¿qué? Hablás, bolude. O yo me empiezo a burlar, le digo, ¿cuándo era que te morías? ¿Cuántos años te quedan? No sé, le empiezo a boludear así, ¿viste? Pero está bien, él lo consiente, él va a gastarse plata en brujas todo el tiempo. Y digo, bueno, es su deseo, qué sé yo, ¿viste? Ahí vos te quedás, está bien. Entonces hay un roto para un descosido también. Eh, Uno, no, nadie te vuelve dogmático, uno se vuelve, es fan de la secta. También, viste que las sectas no son un lugar al que alguien solamente te somete, vos también llegás a esos lugares de algún modo. Si tenés como más altas las defensas, no llegás tanto a esos lugares, ¿no? Por eso digo, em, nosotros tenemos complicaciones particulares, ¿no? Que son más de la problemática de lo que hacemos de nuestro oficio. Entonces la ética para nosotros tiene cualidades particulares. Una de ellas es esto, ¿no? Que hay muchas veces que la salud mental no te puede permitir hacer un buen análisis porque no es el lugar donde está buscando la herramienta que necesita, ¿no? Entonces es, como siempre digo, lo mejor que uno puede hacer es con todo el amor, la dulzura del mundo, decirle, che, estaría bueno si te pinta esto. Y explicarle también. Yo lo que suelo hacer para que no se tome tan me está diciendo que estoy loco, viste, como medio de macho, así, no estoy loco, yo no voy a ir al psicólogo, ¿no? Como uno ahí no encontrar esa reacción, explicar, quizás te puede servir para las emociones, tener con quien conversar que te ordene, o sea, como quitarle también todo el dramatismo de estoy loco, entonces voy ahí. Claro, pero uno ahí se da cuenta que hay muchas cosas de la personalidad, de la forma en la que se mira, la que decide, que uno ya no.
ya no puede intervenir. Está durísimo eso, ¿no? Como está fuerte y yo no tengo herramientas, ni un pico, ni una pala para bajar esa pared de concreto, ¿viste? Como que esa es la sensación que yo tengo cuando a veces hablo en ciertos lugares que me es urgente decirle, claro, no depende de mí, ¿no? Cosa fea que la gente opina sobre sí misma, sobre las decisiones que le pasan, o lo que elige, o los lugares violentos en los que está, o que el lugar, no sé, como un montón de cosas que son como, no tenés las herramientas para hacerlo, ¿no? Eh, termina. Por eso no es Creo una terapia, ¿no? Yo creo que la gente también muchas veces está como muy desesperada con esto de cuando dicen, che, me parece que me hicieron un trabajo. Yo me acuerdo de una compañera mía de laburo que era re joven, tenía 19 años. Abril la estaba pasando muy mal en la oficina, porque nada, no es tan fácil llevar tantas horas ahí adentro. Y ella me decía, para mí que me hicieron un trabajo, vos qué decís, Nadita, vos que lees las cartas. Y yo te diría que te fijes a ver qué es lo que te está haciendo mal, Abril. Estás acá pasándola re mal, no sé, fíjate si podés hacer otra cosa. Y después de un tiempo ella me dijo, ¿sabes qué? Ahora que me fui del laburo, terminó yéndose de la oficina a otro lado, la estoy pasando bien. Yo creo que muchas veces cuando la gente entra en esas dinámicas de decir, me hicieron un trabajo o qué me está pasando, es como que necesitan una justificación también ahí urgente de no escucharse a ellos mismos también qué es lo que le pasa o qué es lo que los está haciendo tan mal, ¿no? Bueno, ahí lo que hiciste es colaborar con su deseo. Ahí hiciste el buen consejo, ¿no? Porque en Claro, realidad ella si me el decía, resto. vos decís que me hicieron una brujería, no, Abril, la está pasando re mal acá en la oficina, tenés 19 años, no sé, no es otra cosa. Claro, fíjate ahí. Bueno, hiciste que priorizar el deseo sobre el conflicto, pero el conflicto le estaba avisando algo. Lo que pasa es que en ese borde que es culpar al conflicto, al sufrimiento, metemos a la brujería, a las otras personas, a los Claro. astros, Los a demás me esto. hacen y yo soy la víctima también, ¿no? Un poco. Exacto. ¿Vieron por qué yo les decía que Saturno siempre como ataca todo a acción de victimismo? Te dice basta y sé realista. Basta y cambia las cosas. Tenés una crisis, te avisa de algo, hacele caso a lo que te está avisando, como medio un sacudón, ¿no? Pero es un sacudón que acomoda mejor el deseo, porque tiene que relegar esto, sacrificarlo para conseguir otra cosa en función de su deseo. Estas ideas, estas dinámicas son medias complicadas porque la astrología, básicamente, en muchas cosas, hay una sensación inicial de que los astros te hacen algo y te gobiernan como un títere, ¿no? Vos sos un títere de ahora Saturno dice que haga esto, ahora Venus dice que haga lo otro. ¿Qué? No, como bueno, ¿no? Me hizo a mí. Eh, o podríamos pensarlo como hay algo que me está queriendo decir que está simbolizado en toda esta historia que venimos hablando. Miren lo que hemos hablado desde el principio. El mito, quién era, cómo se siente, dónde va, cómo esos son herramientas disponibles de cualidades. Si las agarro, puedo entenderlo desde otro lado. Lo que nosotros generamos es una nueva visión, un nuevo camino, un nuevo punto de vista, ¿no? Y eso ya da más oportunidades que el resto. ¿Qué hablamos en sí cuando hablamos de herramientas de conocimiento personal? Si no hay una posibilidad de que no sea tan grave, porque es más grave lo otro. Que alguien te esté brujeando y vos no tengas control, no sabes qué hacer. Entonces es incontrolable. Es una dinámica que nunca que se perpetúe el sufrimiento, ¿no? Si el astro me hace esto, no sé, yo he escuchado astrólogas muy obsesionadas con la astrología, hasta que no se me vaya Neptuno de no sé dónde, no sé cuánto, 3 años más, yo no voy a poder. ¿Cómo, hermana? ¿En serio Claro, pensás que es un Mercurio hijo de puta del retrógrado, no, ahora planeta no voy a que va a hacer estar ahí nada. cagándote la vida sin quererte decir nada por 3 años como un dedo en el Claro, culo metido en el palo hasta que salga de ahí? Hermana, entonces no estás usando la astrología para nada, estás creyendo que está ahí para joderte la vida. Te está cagando la vida. El planeta está ahí diciendo, ¿sabés? A esta le voy a cagar porque me voy a poner en su casa a uno y no la voy a dejar vivir. ¿Cómo miran a los planetas? Yo a veces me pregunto esas cosas, ¿cómo lo ven? ¿No? ¿Cómo lo ven? ¿No? claro, la Perdón, no sé locura a de quién estoy. Mercurio retrógrado también. Viste que cuando Mercurio está retrógrado no se puede hacer nada, te tenés que quedar quieta ahí en el lugar. No se puede hacer nada y lo peor es que se inventan cosas que no son, como por ejemplo el ex. El ex no tiene nada que ver con Mercurio, no hay nada en lo que un vínculo de pareja tenga que ver con Mercurio, eso es de Venus.
Eso es de Venus, del ex que vuelve es Venus retrógrado de última, pero esa obsesión, pero vuelvo a decir esto, yo hay muchas cosas que pienso que son por la dinámica de lo que pega en las redes, no es porque les interesa la astrología en sí, sino más bien quieren tener alcance, entonces es como el byte, viste que dicen una fake news, digo cualquier gilada que a la gente la choque, entonces vea el producto y entonces yo lo consumo. No sé, pero bueno, en todo esto uno va entendiendo cuáles son las profundidades a las que uno llega también desde la astrología, ¿no? La astrología tiene un montón de puertas abiertas y nuevas profundidades para darte, pero si te quedás en lo que ves en las redes, queda abajo, queda superficial, abajito, ¿no? Eh, pero bueno, nada, para terminar, perdón, última clase, me entusiasmé. Esta es la carta de Lula da Silva, ¿sí? Quería mirar una cosa que me interesa mucho, porque esta es la carta que la levanté de tránsito del 2019, que fue el año en el que Lula entró preso. Dije, bueno, acá hay algo ahí, dije, hay algo ahí. Hay algo con muy similar entre la prisión de Cristina y la prisión de Lula. O sea, evidentemente todo esto se me ocurrió porque vi la foto de Lula visitando a Cristina, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ver si hay un tránsito que me explique la similitud. ¿Y qué me encuentro haciéndole la carta del 2019 cuando me metieron preso? Que adivinen dónde estaba Saturno de él. 2019 Saturno está en Capricornio en ese momento, en ese año, con Plutón, ¿sí? Y fíjense dónde tiene Saturno, dónde tiene Saturno Lula. O sea que al igual que Cristina, en la oposición Saturno-Saturno de esa edad, también está preso. ¿Eh? Y o sea, no es lo mismo porque acá igual no tiene a Neptuno como Cristina, pero él sí tiene un transpersonal cerca, que es Plutón. A Cristina le cae en la 11, a él le cae en la 2. Ahí hay diferencias, son diferentes signos. Uno es Aries Libra y este es Capri Cáncer, pero son cardinales también en común. Ahora, yo estoy queriendo decir es con esto que vamos a hacer una regla que cada vez que hay una oposición Saturno-Saturno van a meter preso a un líder de... No estoy diciendo eso, ¿no? Eh, Pero bueno, no es menor que esto se repita como similar, ¿no? Porque para que piensen un poco estos aspectos concretos de los tránsitos de Saturno. Los tránsitos de Saturno no son cada 3 años como los de Júpiter, haciendo el círculo, ¿se acuerdan? O sea, creciente, oposición de creciente acá, que son cada 3 ese cuadro, ¿no? Sino que son cada 7. Entonces es más largo, más largo, más largo, más largo. Entonces es más fuerte, ¿no? Lo que sucede tiene una mayor fuerza de acción. ¿Por qué? Porque el planeta me está tirando chum, chum, poder, ahora le voy a hacer eso, al este lo voy a meter preso, me cansó, ¿no? No, porque ya vivo que Saturno son las reglas, las leyes, la estructura, el Estado, el sufrimiento, el deseo, la restricción, no sé, todas esas conjuntos de cosas aparecen, ¿no? Lo que sí veo muy distinto, o sea, un poco para hacer un análisis así, es que Plutón termina bastante bien la historia de Lula, porque a Lula le sirve mucho porque se encuentra y se comprueban chat entre el fiscal o no sé quién más que lo querían meter a preso a todo lo que da, entonces se vuelve como un gran escándalo en Brasil. Em, lo meten en una cárcel común también, ¿no? Tiene que convivir con... O sea, hay como muchas otras cosas que de alguna manera él sale muy beneficiado también de eso y le anulan un poco la condena, le bajan el tiempo, eh, que son distintas a las que están pasando ahora, ¿no? Distintas al contexto, ¿no? Pero esto de Saturno a Plutón, que son como los máximos maléficos,
Después, hoy en día, Saturno está acá haciéndole una cuadratura, ¿no? Va a ser la cuadratura. 7 años después, en la 8 y en la 5, em, sucede esto, ¿no? Él es de Escorpio, conjunción Júpiter, Mercurio, la Venus en Libra y Neptuno en Libra. De la misma generación que Cristina, de algún modo, también por Neptuno, ¿vieron? También ahí hay un tiempo, que es esto que hablamos de lo temporal, ellos tienen casi, o sea, Lula es más grande que creo que Cristina, me parece. A ver, 45. Sí, es más grande. Em, Hay algunas otras cositas que son distintas, pero bueno, sí, es cierto que cualquier hecho que tenga que ver con los ciclos de Saturno van a ser como etapas muy trascendentes en la vida de las personas, cruciales. Esto que decíamos del destino, ¿no? Son destinos que se abren, historias que se abren, ¿no? Que Lula terminara preso, lo liberaran, se hizo que se volviera el próximo presidente, ¿no? Eso llevó a esa consecuencia, ¿no? Cristina está en otra etapa de ese proceso, está recién viviendo la oposición. Él ya, en todo este relato de sus buenos aspectos, ¿no? De su Saturno por ejemplo, hay un aspecto a Acuario y Trígono a Piscis, se volvió presidente, ¿no? Cuando Saturno también hacía buen aspecto a Saturno en Piscis. Y hoy en día sigue el mandato, ¿no? Porque son, o sea, seguiríamos dos signos de Saturno, el Piscis y esto, pues son como 4 años, una presidencia, y acá serían como un poco cinco, se pasa un poquito, pero... em, y después tiene una buena relación, acá tiene una cuadratura, que es la cuadratura decreciente que vivió acá, o sea, de este ciclo es la decreciente acá. Y o sea que va después la decreciente a su retorno, a su tercero, ¿no? Em, pero bueno, quería traer un poco también esto de la fuerza que tiene Saturno en tránsito, ¿no? Y por algo también mostrarles que estos dos, tres ciclos que hay que citarlos bien, son mucho menos que los de Júpiter, porque los otros como que son un montón, 7, 8. En este son solo tres. Entonces, cada parte de esa relación es bastante más sólida en acciones concretas que pasan. Por eso es como se lo considera el planeta más predictivo, ¿no? Porque es como yo ya sé que algo se va a dar, ¿no? Por algo yo les decía, lo primero que tenemos que hacer cuando entramos en una carta, ¿dónde tiene a Júpiter, dónde tiene a Saturno en tránsito, ¿no? Como hay que hacer automáticamente eso situarse. Y le va a pasar que venga gente a hacerse la carta con esto en buen aspecto. Entonces Saturno no molesta, ¿no? Eh, o que venga, sea Júpiter, sea Venus, sea Marte, sea, no sé, otra cosa que colabore o sea más importante, pero también tener mucho en cuenta los buenos aspectos, que son más largos también, ¿no? Al tener aspectos como muy tensos, muy de golpe, sus largos son estables, entonces son momentos muy interesantes para que la persona consolide lo que ha entendido del próximo deseo, o sea, del deseo que tiene que estructurar. Ahora lo tiene tiempo para solidificarlo y estructurarlo también, ¿no? En los viejos dichos, y con esto termino, dicen, hay épocas de vacas flacas y vacas gordas, ¿viste? Y yo creo que esos son los ciclos de Saturno. Eh, y lo más estratégico como a Saturno le gustaría, como el señor dio del tiempo, de la administración, de la agricultura, de la comida, de la productividad. Es mejor entonces saber aprovechar los buenos tiempos, de los de vacas gordas y administrarlos bien, ¿no? Y eso sería el gran consejo que daría Saturno. Entonces, si vos ya sabés cuáles son las vacas gordas, agarralos, defendelos, potencialos, que te sirvan para lo de vacas flacas, ¿no? Como si ya aprendiste que eso pasa, es porque hay algo ahí que hacer. Bueno, felices vacaciones. Esta es la última clase. Hasta.
el sábado. Sábado 20, no, sábado 2 de agosto nos volvemos a ver. Bueno, Tenemos ahí un par nos de vemos por semanas acá. de descanso. Disfruten el descanso. Sí, a leer mucho. Está bien, también. Pueden leer cosas que les guste. Pongamos el deseo también. Elijan de todo lo que hay algo que me guste. Dale. Nadita, ¿vos estás acá en Capital también? Yo soy de Moreno, Ah, Bueno, acá pero cerca estaba un de zona tren. oeste. Estaba un Sí, trencito de ver. del campo a la ciudad, digo yo. Ah, yo he vivido en Moreno, he vivido en Moreno en un tiempo de mi Sí, vida. sí. Pero sí, estoy cerca, un tren, un colectivo. bien. Bueno, hay que hacer la juntada del año, pero Sí, no para rosquear y tomar algo, un café con el frío, algo así. De dale. una, sí, sí, me copa. Bueno, bueno, que Bueno, la nos pasen bien, vemos. que estén muy bien, buen fin de chau, Que chau. disfrutes ahí tu Chao. viaje, nos vemos, Que esperando disfruten. acá.